de nuevo estamos conectados. Tenemos algunos temitas hoy, pero bueno, estamos pendientes de la tecnología y como siempre decimos, la tecnología puede fallar, así que algo que puede fallar va a fallar, pero le damos gracias igual al Señor porque una vez más estamos conectados. Bueno, gracias a todos aquellos que están ahí incorporándose nuevamente a la transmisión en la cual estamos teniendo problemas, pero bueno, vamos a seguir adelante. Sé que el tema que hoy vamos a tratar es un tema importantísimo, así que no se distraiga, que nada lo perturbe, que nada lo confunda, porque vamos a hablar acerca de los miedos, de la importancia que es confrontar los miedos. Como yo les decía hace un momento al comienzo de la transmisión, cuando nos encontramos con una situación como la que hoy el mundo entero está viviendo, es como que el miedo está ahí en el aire. Pero esto va a pasar, seguramente va a pasar, indudablemente va a pasar, pero hay personas que viven toda su vida con miedo, que llevan una mochila pesada, cargada con miedos, con situaciones que han llevado durante toda su vida y que no les permite vivir de una manera feliz, de una manera plena. Así que quiero que prestes muchísima atención y que puedas pedirle al Espíritu Santo, porque es la persona más importante. Lo que hoy podamos hablar son palabras, son enseñanzas, son información, como siempre lo decimos. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, Él nos ministra en nuestro interior, Él es el que nos muestra el camino, Él es el que nos muestra la senda, Él es el que nos direcciona. Entonces, como hicimos hace un momento, antes de tener la interrupción, oramos para que el Espíritu Santo de Dios esté ahí con vos en tu casa, esté acá con nosotros en este lugar, y Él pueda ser el que nos muestre la luz, el que nos muestre aquellas cosas que están escondidas y que necesitan salir a la luz. Hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de la confrontación a los miedos. Y si el camino hacia la sanidad interior fuera una escalera, uno de los escalones más importantes sería la confrontación de los miedos. Yo digo, quiero ser sano, quiero subir esa escalera, quiero caminar ese camino. Bueno, tengo que confrontar los miedos. Una persona que tiene un carácter estable, que ha logrado tener una estabilidad en su vida, es una persona que ha confrontado las adversidades y que las ha podido vencer. Durante todas las etapas de nuestra vida vivimos cosas muy especiales, sobre todo en la niñez. Cuando somos niños hay cosas que vivimos en nuestra niñez que nos marcan para toda la vida. Y cuando yo estaba preparando este estudio, esta clase acerca de los miedos, automáticamente vino una imagen de mi niñez, de mi infancia, en la que me remontaba a mi escuela primaria. Cuando yo estaba en la primaria, hubo algo que fue significativo. Obviamente, después pasan los años y es como que esas cosas pierden sentido, pero cuando uno observa espiritualmente lo que vivió, se da cuenta de muchas cosas. Y como les decía, algo que viví en mi infancia prácticamente durante toda mi escuela primaria era una situación en las clases de educación física. Vieron que en las clases de educación física siempre se manifiesta una competitividad, una cosa de decir, bueno, quiénes son los mejores, quiénes son los peores, y se dividen los grupos en dos grandes grupos, en los que son muy buenos en los deportes, en los que sobresalen, y el otro grupo, que aquellos en los que me encontraba yo, que no éramos tan buenos. Y dentro de ese grupo también se divide en dos. Unos a los que no les interesa participar, ser buenos, ganar, y otros en los que me encontraba justamente yo, es en los que se preocupan. ¿Por qué? Porque quieren ser aceptados, no quieren ser rechazados, no quieren ser maltratados. Entonces les afecta esa falta de destreza, esa falta de habilidad para los deportes. Así que, bueno, esa era mi historia. Durante toda mi escuela primaria yo sentía que no podía, que no estaba a la altura de las circunstancias. Entonces había encontrado un mecanismo de defensa. Y bueno, entonces lo que hacía era hablar con la profesora y le decía, señorita, profesora, yo no me siento bien, me duele la cabeza y no voy a participar de la clase. Y bueno, como era una nena con muy buena conducta, siempre me aceptaba esa excusa, como que me lo dejaba pasar
por alto y me permitía no participar de la clase, que pudiera estar sentada. Entonces había un lugarcito, aquellos que conocen la escuela 2, yo fui a la escuela Domingo Faustino Sarmiento, había a un costado del salón de actos un monumento, y era el monumento, por supuesto, a Sarmiento. Así que bueno, yo ahí me sentaba y en ese lugar, ese era mi lugar, mi escondite, mi lugar de refugio, donde yo me refugiaba. ¿Por qué? Porque no me exponía ese miedo a la exposición, ese miedo al que, uy, qué mala que sos, qué malo que sos, no servís para esto. Entonces yo me quedaba refugiada en ese lugar. Bueno, mi recuerdo es prácticamente casi completo de toda la escuela primaria. Esa fue la situación que experimenté. Por supuesto, después llegó la escuela secundaria y las cosas no cambiaron mucho. Es más, diría, cambiaron, pero no para mejor, sino que para peor, porque bueno, en la escuela primaria el deporte que estaba en ese momento era el básquet, así que cuando llegué a la secundaria, el deporte que todos participaban en la escuela era el vóley, en el que tampoco, por supuesto, me destacaba. Y peor aún todavía, porque dentro del grupo de mis compañeras tenía 2 compañeras que no sé por qué razón habían participado toda su vida, habían hecho deporte toda su vida y habían justamente hecho vóley, así que eran excelentes. Es más, una de ellas era tan buena que llegó a participar de la selección argentina de vóley. Peor, todavía más a favor de la situación que yo tenía, de ese conflicto, de ese miedo, de ese exponerme al decir yo no puedo estar a la altura de estas personas, de estos jóvenes, de estos chicos que lo hacen de una manera tan correcta. Otra situación también con los deportes era que durante el año había una evaluación que duraba 12 minutos y en esos 12 minutos uno tenía que dar vueltas en la plaza, corriendo sin parar. Otro tema traumático, otro miedo, otra cuestión sin solucionar. ¿Por qué? Porque si no lo había podido solucionar durante toda mi escuela primaria, tampoco lo había podido solucionar en la escuela secundaria. Sentía que no lo podía enfrentar, que era algo que no iba a superar. Y bueno, y así viví muchos años creyendo que eso que yo no podía enfrentar, no lo podía hacer, que no era para mí, que era para otros. Hasta que gracias a Dios, pasaron los años y entendí, después de muchos años, y comprobé que yo también tenía piernas y que también tenía un pulmón y que no solamente que podía correr esos 12 minutos, sino que podía correr, si me lo proponía, 1 hora. Pero para eso tenía que enfrentar ese miedo, para eso tenía que exponerme, para eso tenía que probar que quizás nunca voy a subir a un podio en una carrera de atletismo, seguramente, pero que sí lo puedo hacer y que eso me tiene que hacer bien a mí, no tengo que demostrarle nada a nadie. Eso lo entendí, pero lo entendí con mucho tiempo, porque durante todo ese periodo escolar utilicé una herramienta que muchas veces utilizamos cuando tenemos miedos, y es la conducta evitativa. Evitamos hacer aquello que puede exponernos, evitamos decir aquello que puede dejarnos en una posición mala, evitamos aquello que puede dañarnos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos lastimen, porque tenemos miedo a que nos discriminen, porque tenemos miedo al no ser aceptados. Entonces vamos evitando. Y ese miedo, que es quizás un miedo insignificante, pequeño, va creciendo, porque nosotros vamos creciendo y ese miedo va creciendo con nosotros y se va desarrollando. Y a medida que ese miedo se va desarrollando en nosotros algo que es muy triste, porque es una esclavitud. Porque la persona que experimenta miedo es una persona que está encarcelada, que está en el dolor de ese miedo, en la esclavitud de ese miedo y no puede salir. La persona o el hombre o la mujer o el joven, el niño que haya experimentado ataques de pánico, que haya experimentado el pánico, sabe
que aún la situación más insignificante puede ser la situación más difícil de enfrentar. Vamos a ir a la definición de miedo, para que usted también vaya identificándose y entendiendo un poquito, porque bueno, yo compartí mi experiencia, yo les puedo contar desde lo que yo viví, pero seguramente cada uno de ustedes tiene su experiencia, tiene su trauma, tiene su situación, esa que lo paralizó, que lo dejó fuera de un montón. Imagínense todas las cosas que yo me perdí de disfrutar con mis compañeros por simplemente tener miedo al no ser aceptada, porque no estaba al mismo nivel deportivo o físico que cualquiera de ellos. Así que dijimos que la definición de miedo es una emoción negativa que se produce cuando valoro que algo malo va a pasar y que yo no voy a tener la capacidad para enfrentarlo. ¿Entendieron? Miedo es esa emoción negativa, esa emoción que muchas veces nos invade, que pensamos que algo malo va a suceder y que yo no lo voy a poder enfrentar. Así que tenemos dos columnas. Primero, algo malo va a pasar. Segunda columna, yo no voy a poder con eso. Sobre estas dos columnas se establecen los miedos y ahí se fortalecen. Vamos a otro ejemplo para que vayamos entendiendo de lo que estamos hablando. De repente tenemos a un cirujano, un médico que recién se acaba de recibirse y bueno, le toca enfrentar por supuesto su primera cirugía. Tiene que entrar al quirófano, tiene que hacerse cargo de esa cirugía y es totalmente natural que esa persona sienta miedo. ¿Por qué? Porque algo malo sí que puede suceder. El peligro es inminente, puede estar. ¿Y qué? Y tampoco sabe y es consciente que no tiene las herramientas para enfrentar eso malo que puede suceder. Pensemos, transcurrieron los años, este médico ya no es recién recibido, sino que ya hace 15 años que está haciendo cirugías. Vuelve a entrar al quirófano. Y el miedo siempre va a estar. ¿Por qué? Porque el peligro es inminente. Algo malo sí que puede suceder. Pero ¿cuál es la carga que él lleva? Su experiencia. Entonces él ya no va solo con el miedo de lo malo que puede pasar, sino que sabe que va con toda su experiencia de que lo que pueda surgir dentro de ese quirófano, él tiene la capacidad para resolverlo. Él tiene las herramientas para poder salir victorioso en esa situación. Una persona invulnerable no es una persona que no tiene miedo. Una persona invulnerable es una persona que tiene miedo y que los enfrenta y que está seguro que tiene toda la capacidad para resolver esa situación. Esa persona sí es invulnerable. No existe el invulnerable que no le teme a nada. Eso no es real. Una persona que no le teme a nada es una persona peligrosa. ¿Por qué? Porque es una persona que puede meterse en lugares que no debe meterse y terminar de la manera que no debe terminar. Así que entendamos conceptos. Alguien invulnerable es alguien que tiene miedo, pero los enfrenta, porque sabe que tiene la capacidad y las herramientas para hacerlo. Ahora vamos a pasar a otro tema que es un tema que está muy vinculado a los miedos. Podríamos decir es un pariente, es un familiar, y es la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, decimos, bueno, pero prácticamente estamos hablando de la misma cosa. Sí, es muy similar. Decimos que la ansiedad es una emoción de displacer que se produce como consecuencia de la expectativa de que se concrete aquello que temo. ¿Cuál es la diferencia con la ansiedad? Que la ansiedad nos produce malestar físico, desarrolla emociones que afectan nuestro cuerpo, que afectan nuestro físico y nos encontramos de repente con manifestaciones en nuestro organismo. Sentimos taquicardia, sentimos la respiración acelerada y a eso llamamos ansiedad. Vamos nuevamente a un ejemplo, para que todo pueda quedar bien claro. Son conceptos que tenemos que entender claramente. Tenemos una persona que le tiene miedo a los aviones. Bien, hay un concepto, le tiene miedo a los aviones. Pero de repente esa persona sabe que en una semana tiene que subirse a uno de esos aviones a los que tanto les tiene miedo. Entonces, ¿qué desarrolla en esa semana previa? No puede dormir,
no siente deseos de comer, se siente irritable, se siente molesto. ¿Por qué? Porque está manifestando una ansiedad, porque tiene que enfrentar un miedo y no está preparado para eso. No tiene la capacidad para resolver esa situación. Así que dijimos que miedo es lo que sentimos en el momento y ansiedad es la expectativa, el tiempo de expectativa que nos lleva a eso que tanto tememos. Hay personas que viven con ansiedad de algo que nunca va a pasar, pero está en su cabeza. Jamás va a pasar esa situación que tanto le tienen miedo, pero viven toda su vida amarrados, atados a esa ansiedad. El temor es la mejor manera de esclavizar a una persona. Una persona que tiene miedo es una persona que es esclava. Entonces decimos, bueno, entonces el miedo es algo tremendo, es algo que no debería existir. No, el miedo, irónicamente, fue creado, diseñado como un mecanismo de defensa para protegernos. El miedo no es malo, es saludable. Como yo les decía hace un momento, una persona no puede vivir sin miedo. ¿Por qué? Porque andaría caminando por los precipicios, haciendo locuras. Una persona que tiene un miedo saludable, que manifiesta un miedo, de repente está alerta, entonces viene una situación peligrosa y se defiende o sale huyendo, sabe que algo malo está sucediendo. Pero eso es en lo físico. El problema es en lo mental. Cuando la situación es en lo mental, es mucho más difícil de resolver, porque de repente yo tengo miedo de que voy a perder mi trabajo o de que voy a tener deudas y no las voy a poder pagar. Entonces, ahí ya soy un esclavo, ya entro en un proceso de ansiedad y esa ansiedad me produce una esclavitud y esa esclavitud me produce una enfermedad. Y entonces, por un hipotético, por algo que yo creo o pienso que puede llegar a pasar, ya me estoy enfermando, pero no pasó nada malo, no importa, yo ya estoy pensando que eso malo va a venir y no lo voy a poder resolver. Hay gente que tiene pánico, se llama pánico escénico, vergüenza, también es un miedo, también es un temor. El presentarnos delante de la gente, el decir tengo que pararme y hablar delante de una persona y no lo voy a poder hacer. Tengo miedo que me equivoque, tengo miedo que me salga mal, tengo miedo que se burlen de mí. Y si esa persona, si alguno de los que me está escuchando se siente identificado con esta situación, yo les digo en esta hora, en este momento, tienen que enfrentarla esa situación, tienen que pararse delante de las personas, sea un grupo pequeño, un grupo grande, enfrentarlo, porque ese miedo que no enfrentamos va a ir creciendo y se va a ir haciendo un gigante. Y nos va a paralizar, porque todo aquello que no podemos enfrentar nos paraliza, nos deja en un lugar que no está bueno estar. Valiente no es aquel que no tiene miedo, valiente es aquel que tiene miedo y lo enfrenta. Hay una historia de Disney que seguramente aquellos que tienen niñas pequeñas la deben haber visto, y es la historia de Frozen, esta princesa que, tenía una capacidad de convertir en hielo todo lo que tocaba. Y comienza la historia justamente desde ese lugar. Ella sin quererlo, por supuesto, le hace daño a su hermana. Entonces, cuando ella se da cuenta que le había hecho daño a su hermana, se aísla en su habitación, se esconde en ese lugar. ¿Se acuerdan? En el monumento en el que yo me escondía. Siempre hay un lugar donde nos escondemos. Siempre hay un lugar donde evadimos enfrentar la situación. Ella se aísla en su habitación, se guarda en ese lugar para no hacer más daño, pero transcurre el tiempo y vuelve a tener otro episodio traumático. Entonces toma una decisión mucho más drástica. Se va lejos, se aparta de su casa, se aparta de su familia y se va a una montaña. Y allí, por supuesto, en la montaña construye un castillo que no podía ser de otra manera que no fuera de hielo. Y allí, irónicamente, en ese castillo, ella comienza a cantar Libre soy. Porque cuando nosotros tenemos miedo y logramos meternos en un lugar de escondite donde nadie nos ve, nos estamos diciendo somos libres, nos estamos mintiendo, porque en realidad no estamos siendo libres de nada, porque estamos huyendo de eso que tenemos que enfrentar.
de ese miedo que nos paraliza. Llámese como se llame. Miedo a que te avergüencen, miedo a que te lastimen, miedo a que te ofendan, miedo a que no te acepten, miedo a hacerle daño a una persona. No importa cómo se llame ese miedo. Cada vez que nos excluimos, que nos vamos a nuestro castillo de hielo a escondernos, estamos creyendo que somos libres, pero en realidad no lo somos. Y bueno, como toda historia de Disney, no podía tener otro final que no fuera un final feliz. Así que, ¿cómo termina esta historia? Esta joven princesa es rescatada por un acto de amor. Pero, oh, qué coincidencia, porque nuestra historia también termina con un acto de amor. Nuestra historia con los miedos, nuestra historia con las frustraciones, nuestra historia con los traumas, también termina con una historia de amor. Y con un amor perfecto, por supuesto, que es el amor que Dios nos da. Ese amor que tapa todas las cosas, que borra todos los temores. Y yo te invito a que si estás ahí en tu casa y tenés una Biblia a mano, puedas leer conmigo en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, donde dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el amor perfecto. Ese es el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta y que todo lo espera. Pero no todo el capítulo habla acerca del amor de Dios. Pero quiero que me acompañes al final, en el versículo 18, donde dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esta es la palabra para tu vida, esta es la palabra para mi vida. No hay un temor que pueda ser más fuerte que el amor de Dios. No hay un temor que pueda prevalecer sobre el amor de Dios. En la historia que contaba hace un momento, que es una historia de fantasía, esta jovencita fue rescatada por el amor. Pero esa experiencia de fantasía se hace una realidad en nosotros cuando aparece Cristo, cuando aparece el amor de Dios en nosotros. ¿Y cómo tenemos acceso a ese amor? ¿Cómo podemos decir, bueno, pero yo no tengo acceso a ese amor? ¿Cómo experimentar ese amor? Porque está bueno todo lo que se dice, desde la teoría está todo bárbaro, pero yo necesito experimentar ese amor. Hay una puerta que tiene que abrirse, y es la puerta de la fe. Si hay algo que es opuesto, total y completamente opuesto al temor, es la fe. Una persona que tiene fe es una persona que jamás va a temer. ¿Por qué? Porque no le interesa el mañana, porque no se está preocupando por mañana qué es lo que va a suceder, o la próxima semana, o en un mes, o en un año. Sabe que el Señor lo sostiene, que ese amor perfecto lo tiene guardado en el hueco de su mano. Esa es la experiencia más preciosa. Ojalá yo en mi niñez hubiese tenido estas palabras, hubiese conocido estas verdades. ¿Por qué? Porque hubiese disfrutado y no me hubiese traumado y no me hubiese preocupado porque alguien me aceptara, sino que hubiese desarrollado toda una vida plena y completa, siendo como era, no buscando la aceptación de nadie más que la de Dios, que la aceptación de Dios es para todos. Dios no busca estereotipos. Hoy los jovencitos, los niños, los adolescentes luchan por tener un cuerpo delgado, esbelto. ¿Por qué? Porque eso es lo que la sociedad nos muestra como un estandarte de belleza. Sin embargo, Dios no nos pide absolutamente nada. Él nos ama y nos acepta de la manera que somos. Y quiero terminar esta reflexión con ustedes recordando el comienzo de la palabra del Señor, y nos encontramos con Adán, aquel hombre y aquella primera mujer que fueron creados por Dios y puestos en medio del diseño más perfecto que Dios había creado para que ellos vivieran, para que ellos se desarrollaran. Cuando ellos se apartan de Dios, cuando ellos se alejan de Dios, Dios los llama y le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y lo tremendo y lo inquietante de su respuesta fue: tuve miedo y por eso me escondí. Yo no sé si estuviste teniendo miedo y te escondiste de Dios. Yo no sé qué es lo que estuviste viviendo, qué es lo que estuviste experimentando. Si venís con una mochila, como yo decía al comienzo, cargada con miedos, cada uno de los que me está escuchando tiene una realidad diferente. Pero lo único que tengo para compartirte en esta hora
es que el verdadero amor echa fuera el temor. Que es tiempo de volvernos a Dios. Ya no es tiempo de preocuparnos por nada más, sino para que Dios entre en nuestro corazón, para que volvamos a recuperar ese diseño, ese Edén perfecto donde Dios nos creó para que funcionáramos, para que nos moviéramos, para que viviéramos y para que, por sobre todas las cosas, no temamos a nada ni a nadie. Y si hay algo que tengas que temer, tengas que enfrentarlo en el nombre del Señor, y Él te va a dar la victoria. Él estará contigo. No importa qué es lo que va a deparar el día de mañana, el Señor está con nosotros. Y teniendo esa certeza y teniendo esa convicción y teniendo esa fe, no hay nada que pueda quitarnos el sueño. Hoy seguramente a la noche va a haber muchas personas que van a dar vuelta en su cama y no van a poder dormir porque no saben qué es lo que va a suceder el día de mañana. Pero vos y yo tenemos la bendición, tenemos el privilegio de descansar. Ponemos nuestra cabeza en la almohada y descansamos porque sabemos que nuestro refugio viene del Señor. Así que yo quiero despedirme, pero no despedirme antes sin orar, sin pedirle al Señor. Y te pido que te unas ahí en donde estás en tu hogar, con tu familia, que te unas en esta oración si te quieres tomar de la mano y declarar por la fe que no hay miedo que pueda paralizarte, que no hay miedo que pueda dejarte fuera del diseño de Dios, porque hoy el amor de Dios, que sobrepasa todo temor, está cubriendo tu hogar, está cubriendo mi hogar, está cubriendo el hogar de cientos y millones de cristianos en el mundo que están declarando que la palabra del Señor es lo único que tiene validez. Hoy escuchamos voces, todo el mundo opina, todo el mundo habla, pero yo te invito a que la principal voz que puedas escuchar es la voz de Dios. Padre del cielo y de la tierra, te doy gracias en esta noche, porque una vez más, Señor, nos has dado el privilegio precioso de compartir esta tu palabra, Señor. Yo por la fe oro por los hogares que están aquí representados, Señor. No sé cuántas familias hay, pero sé que hay familias detrás de cada uno de estas conexiones, Señor. Y sé que han sido ministradas, no por lo poco o mucho que pueda hablarle, sino porque hay una palabra que ha sido soltada. Y la palabra es: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Bendiciones, y nos estamos conectando el día jueves a las 20 horas.